Evangelio según Marcos capítulo 13. Estamos ya llegando al final de esta cosmovisión de lo que es el Evangelio a través de la percepción de Juan Marcos. Esa temática ya son la predicción de los tiempos del fin. ¿Cómo va a ser la situación? Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí comienza a predecir respecto a la destrucción del templo. Amigo y amiga, usted que está en ese afán, en ese deseo de aprender, usted tiene que aprenderse muy bien esta consigna que le voy a enseñar. Para Dios solamente debe de haber en la tierra un solo templo, no 2, ni 3, ni 4, ni 5, un solo templo. Inicialmente Dios aprobó ese templo en el monte de Sión, entre el monte de Sión y el monte de Moriac. Ahí Dios avala ese templo y se edifica ese templo que lo hizo a través de Salomón, y ahí Dios mostró su gloria. Y en el templo, que era un lugar de adoración, donde se hacían los sacrificios, donde se celebraban las fiestas solemnes, las 7 fiestas solemnes. Esas fiestas no se podían celebrar en sinagogas. Una cosa son las sinagogas, otra cosa es el templo. Las sinagogas, pues, se leía la Torá. Habían sinagogas en Nazaret, en Judea, Belén, Galilea, Cafarnaúm. En todas estas regiones habían sinagogas. Jesús entró en muchas de ellas. Pero Jesús, usted va a ver que siempre viajaba hasta Jerusalén para celebrar las fiestas. Ahora, Jesús predice la destrucción de ese templo. En el año 70, a través de un general romano, Tito, destruye el templo de Jerusalén. Israel queda sin templo. Solamente queda levantada la muralla occidental. Hoy en día es un emblema de los judíos, lugar de concentración, de adoración, de oración, y muchas naciones turistas se unen a ir a ese lugar. Al quitarse ese templo, Dios levanta otro templo que se llama el templo llamado iglesia. Por eso no le podemos llamar templo a ningún lugar físico donde se congrega específicamente una congregación. No podemos llamarle templo, por ejemplo, al lugar donde se congrega la gente de Guillermo Maldonado, el apóstol Guillermo, el pastor Casluna, Ciudad de Dios. Esos no son templos. O la sinagoga que habla Tibi Joshua en África, o el lugar de reunión de el pastor Chok, una de las iglesias más grandes en Corea. Simplemente son recintos. Simplemente son lugares donde se reúne la iglesia. Pero el templo en sí es un templo viviente, es un templo que no consiste en piedra física, sino en piedras vivas. Y la reunión de personas se hace en el edificio de Dios. Eso lo dice por allá Efesios capítulo 2, verso 20 o 21. Al quitarse ese templo llamado iglesia, ahí es donde se va a levantar ese tercer templo, en ese lugar. Ahora, ¿dónde se va a edificar ese templo? Va a ser allí donde queda la mezquita de Omar, en esa cúpula de oro. Eso solamente Dios lo puede hacer. Eso debe de ser un milagro. Pero actualmente los judíos no han hecho templo porque tiene que ser allí. Y Dios así lo ha permitido, porque recuerde, en la tierra no pueden haber 2 templos, tiene que haber un solo templo aprobado por Él. Al ser quitado ese templo físico, Dios levanta otro templo que es la iglesia. Y al quitar el templo y la iglesia en el arrebatamiento, allí es donde Dios va a levantar ese templo físico. Por eso es tan interesante la cosmovisión profética, donde Jerusalén es el reloj profético. Él es el que da la pauta para el cumplimiento de todas las profecías. Pero se sentó en el monte de los olivos frente al templo Jesús, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, Señor,
¿Cómo serán todas estas cosas? ¿Qué señales habrán? Y Jesús comienza a relatarle señales anticipadas. Vendrán muchos en mi nombre, vendrán falsos cristos y engañarán a muchos. A través de los tiempos, cantidades de personas se han hecho pasar por Jesús. Siglos pasados, hombres se hicieron pasar por Jesús. John Nicholton, en el año 1799. Este se rebeló contra el gobierno y él decía que ser el salvador del mundo. Arnold Potter, año 1804. Este apostató de la iglesia de los santos de los últimos días, o sea, los mormones, afirmó que él es el espíritu de Jesucristo y entró en su cuerpo y se convirtió en el hijo de Potter Cristo. Otros como William Davies, 1833, Mirza Ghulam, en el siglo XX como Ernest Norman, Soo Jung Moon. Este Soo Jung Moon, un coreano, 1920 al 2012, conocido como el Reverendo Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación, impartió ser el Mesías y la segunda venida de Cristo, cumpliendo la misión inacabada de Jesús de la Biblia. Los miembros de la Iglesia de la Unificación todavía consideran a Soo Jung Moon y a su esposa como los verdaderos padres de la humanidad. Otro fue Jim Jones. Este nació en 1931 y murió en 1978 envenenado juntamente con 1000 seguidores de él en las Guayanas francesas. Esto sucedió el 18 de noviembre de 1978. Llegó a decir, siendo un protestante, que él era la reencarnación de Jesús. El último de todos fue este hombre llamado José Luis de Jesús Miranda. Este hombre puertorriqueño y fundador de Creciendo en Gracia, quien afirmó que él es el Cristo resucitado, que se apoderó de su cuerpo en el año 1973, autoproclamándose Jesucristo hombre, anunció que se sometería a una gran transformación en el año 2012, convirtiéndose en inmortal. Su muerte por cáncer no es confirmada por la Iglesia, que cuenta con unos 710 centros de servicio en 25 países, haciendo creer que su esposa hoy es Jesucristo mujer, la esposa de Melquisedec. Todo esto hace referencia a esas señales de lo que va a ser el principio de dolores. Y sigue diciendo aquí que habrán rumores de guerra y muchos terremotos en muchos lugares, hambres, alborotos, principios de dolores. Pero mirad que vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, azotarán delante de los gobernadores de reyes, llevarán por causa de mí, por testimonio de ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu Santo que hablará a través de nosotros. Seremos aborrecidos a causa del nombre de Jesús, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora, y aquí viene una tarea, que es abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel. Ya lo estuvimos relatando en Mateo 24 respecto a la desolación desoladora. Pero vamos a recordarlo a través de la tarea. Dice la Biblia, el que esté en la azotea no descienda en la casa y ni entres para tomar algo de su casa. Y esto ya hace referencia a que la iglesia ha sido quitada, y esto hace referencia a lo que queda allí en Israel. Todo esto va para Israel. Toda esta situación. Apocalipsis es el juicio de las naciones y la restauración de Israel.
Por eso nosotros no debemos de temer el apocalipsis, porque la iglesia ya no estará en toda la cosmovisión del apocalipsis. El apocalipsis es direccionado específicamente al pueblo de Israel como restauración, pero también a la misma vez juicio a las naciones. Por eso la guerra del Armagedón que se va a suscitar. Sigue diciendo aquí en el verso 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó hasta el tiempo, ni lo habrá. Es decir, que nosotros estamos como en una ley de la entropía. La palabra entropía significa que todo va del orden al desorden, es decir, todo tiende a desmejorar. Día tras día las cosas son peores, más corrupción, más maldad, más violencia. ¿Por qué? Porque el punto negro de la historia se llama la gran tribulación, es decir, que se va trazando un camino de empeoramiento. El ser humano se vuelve más violento, más intolerable. La humanidad se vuelve como en pos de la bestia, tiene esa característica. La humanidad sin Dios comienza a tomar la característica de la gran bestia que habla Apocalipsis. Mientras que la iglesia, los transformados, convertidos, nacidos de nuevo, su máxima referencia es el Señor Jesucristo, porque la Biblia dice, hasta que lleguemos a la estatura de Él. Eso se llama el pleroma, o plenitud. Formar Jesús en cada uno de nosotros. Es decir, que las cosas en el mundo entero no tienden a mejorar, tienden a desmejorar los sistemas, a colapsar la economía, la política. Pero la iglesia va de gloria en gloria, de poder en poder. Porque la ley del espíritu de vida lo que hace es reinvertir la decadencia en mejoramiento. Por eso dice la Biblia que nuestro espíritu se va renovando día tras día. Qué hermoso esto que estamos enseñando. También ya en el verso 24 habla de la venida del Hijo del Hombre. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su esplendor, las estrellas caerán. Y dice la Biblia, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con gran poder y gloria. Y entonces enviarán sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo de los cielos. De la higuera aprender la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta higuera es la representación de Israel. Israel marca la pauta. Todos los acontecimientos de Israel es el cumplimiento profético. Israel nos va llevando a los cumplimientos de la profecía. Así también vosotros, cuando veáis que sucede estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y termina diciendo en el verso 34 hasta el 37. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno sus obras, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halléis durmiendo. Y los que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Qué impresionante saber que la iglesia en este tiempo se ha querido adormecer, pero es el tiempo de despertarnos de ese dormitar, el tiempo de velad, el tiempo de estar previsto, de estar atentos, en discernimiento. Dios nos da a entender los tiempos finales. La iglesia debe estar apercibida. Por eso necesitamos que nuestras lámparas sean continuamente llenas de aceite, para alumbrar así donde hay oscuridad. Mil bendiciones. Estaremos mañana con el próximo capítulo 14.